El tema de hoy lo titulé La pureza que Dios demanda. La pureza que Dios demanda. Lo titulé así porque lo que Dios espera no es solamente una pureza de ritos, no es una pureza ceremonial, no es una pureza superficial. La pureza que Dios demanda es una pureza del corazón. Y esa pureza solo Dios la puede dar. Así que Dios la demanda y Dios mismo la da a aquellos que creen y la reciben. ¿Sí? Vamos a leer entonces el versículo 10. Bueno, leamos del versículo 1, así tenemos todo el contexto. 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquel que pudiera, lo que pudiera ayudarte. Y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que la pureza que Dios demanda. En este pasaje voy a ir recorriendo todos los versículos, pero a diferencia de lo que suelo hacer, no lo voy a titular con puntos separados, ¿sí? Así que solamente van a escuchar la explicación fluida. Arranca en el versículo 10 con una transición. Hasta ahora Jesús había estado hablando con esta comitiva que había venido de Jerusalén para acusar a los discípulos. Vinieron a señalar y decir: ellos no se lavan las manos y están pecando todo el tiempo, rompiendo nuestra tradición. Y Jesús primero les respondió a ellos, les va a acusar a ellos de haber roto la ley de Dios, les habla de hipócritas y después se da la vuelta, deja de hablar a ellos y ahora se va a enfocar en la multitud. Ese enfoque en la multitud, porque esto ha sido un patrón para Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él va a dedicar su tiempo y Él va a enseñar a personas que están dispuestas a escuchar. Los fariseos tuvieron su respuesta, pero Jesús no va a seguir pasando tiempo con ellos. En un sentido, Él le da la espalda ahora a estos que son los líderes, son los que supuestamente controlan lo que pasa en la nación de Israel, pero ellos están endurecidos, ellos no escuchan a Jesús, no responden a su enseñanza. Y frente a este corazón endurecido, Jesús les va a juzgar, ahora dando la espalda y ya no hablándoles, porque ellos no escuchan la enseñanza de Cristo, pero la multitud sí escucha. Así que él se dirige ahora a ellos. En el versículo 11, algo más ahí, el versículo 10, él le va a decir al principio a la multitud: oíd y entended.
Me encanta cómo comienza, porque los fariseos escucharon lo que Jesús acababa de decir. Pero aunque lo escuchan, no lo entienden. No lo entienden porque su corazón no está dispuesto. Ellos no están queriendo entender lo que Jesús les dice. Ellos solamente quieren acusar a Jesús. Así que ahora Jesús se da la vuelta y le habla a la multitud y le dice, ahora ustedes sí, escuchen y entiendan. Son dos órdenes, dos imperativos que está dando Jesús. Cuando le dice escuchen, Él le está diciendo presten atención, abran el oído. Y cuando le dice entiendan, Jesús le está dando a entender de que una cosa es que te entre el sonido y saber lo que significan las palabras, y otra cosa es percibir el sentido, es entender lo que Jesús está diciéndote. Esto que Él les dice, escuchen y entiendan, tenemos que entenderlo también con el contexto, donde Jesús muchas veces usó esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús sabe que no todos tienen un oído para oír. No es que no tienen orejas, es que no tienen el oído espiritual. Su corazón está perdido y está cegado hasta que el Señor lo abre. Así que Jesús lo que está haciendo ahora es apelando a las multitudes con esta misma expresión. Escuchen y los que pueden entender, entiendan. No todos entienden la predicación. No la entienden en el sentido en que Jesús quiere que la entiendan. Con un corazón humilde, recibiéndola y respondiendo a esa enseñanza. Pero esto es lo que Jesús va a ordenarles. Oigan y entiendan. Y Él les va a dar una explicación de lo que le acaba de decir a los fariseos. Lo que tenéis en el versículo 11 es un versículo que es dramático. Este versículo confronta la tradición judía en las formas más profundas que podrías imaginar. Los judíos entendían muy bien el concepto de impureza. Gran parte de la ley hablaba del tema de la impureza. Había muchísimas leyes que tenían que ver con cómo mantenerte ceremonialmente limpio para poder entrar al tabernáculo, por ejemplo, o para poder ofrecer un sacrificio. ¿Se acuerdan? Tal vez haciendo un repaso en tu mente, ¿te acordás el día de la Pascua? Cómo estar limpio de la levadura era tan importante que se recorría toda la casa para ver que no haya caído ninguna amiguita en ningún lugar y haya alguna parte, una partícula minúscula de levadura. Todo tenía que ser limpiado. Las leyes que tenían que ver con lavamientos, que nosotros vemos cómo los fariseos las habían llevado al extremo absurdo, pero que en el Antiguo Testamento estaban todas estas leyes. Había muchas leyes que tenían que ver con purificación, cuando una persona estaba enferma, cuando una persona tenía flujos de su cuerpo que le hacían inmundo. De muchas maneras, la persona quedaba incapacitada para entrar al tabernáculo y tener comunión con Dios. Entonces Dios en su ley había dado muchas regulaciones para mantenerse limpio, mantenerse puro. Lo que Jesús ahora va a decir parece chocar con la enseñanza del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento había dicho que, por ejemplo, si vos tocabas un muerto, quedabas impuro. Y ya no podías entrar al tabernáculo hasta no pasar por un largo proceso de purificación. Si vos tenías lepra, estabas impuro. Si vos tenías, si vos intercambiabas con personas que estaban en una condición impura, la impureza se pasaba de uno a otro, las casas eran limpiadas, había muchas reglas en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo es que Jesús ahora va a decir nada de lo que está ahí afuera te puede contaminar en lo absoluto? ¿Cómo es esto? ¿Jesús está contradiciendo la ley? Para nada. Jesús está mostrando acá que a Dios lo que le interesa es una purificación que es más profunda que la que ellos habían aprendido de la ley. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, estas leyes
tenían un propósito de instrucción para Israel. Cada una de estas leyes de purificación le enseñaban a Israel el principio de que Dios es un Dios santo y que Israel tenía que estar limpio delante de ese Dios santo. Pero estar limpio no tenía que ver solamente con lavar las manos o lavar el cuerpo. Lo que Dios buscaba era la purificación de todo el ser. Pero Dios le dio leyes para que Israel tenga cuadros, imágenes, ejemplos que le ayuden a entender lo importante de la purificación. Entonces, por siglos, Israel cumplió con estos ritos. Pero al cumplir con estos ritos, Israel se quedó a mitad de camino. Israel se enfocó en la purificación externa, en la purificación de los ritos, pero no vio que la ley estaba en realidad apuntando a una purificación mucho más profunda, la purificación del corazón. Y en este pasaje Jesús va a confrontar eso. Jesús va a decir esto: mira, nada de lo que vos hagas te contamina. Si vos agarrás un muerto, no quedás contaminado. De hecho, Jesús va a usar otro cuadro. Los discípulos, ¿se acuerdan que los fariseos les acusaron de comer sin lavarse las manos? Entonces Jesús va a agarrar el tema de la comida. Y va a decir, ¿la comida contamina? La comida no puede contaminarte. Y va a decir, nada de lo que entra en el cuerpo contamina al hombre. Ahora imagínate para un judío que por siglos no comió chancho, pensando que era un animal inmundo y que lo iba a contaminar. Y Jesús dice, comer chancho no te contamina. Comer nada de todo lo que está prohibido en la ley, nada de eso te contamina de hecho. Y vos decís, ¿cómo no te va a contaminar si está prohibido en la ley? Hay que hacer una distinción acá. Jesús no estaba anulando la ley, Él está diciendo, Él está apuntando a otra clase de contaminación. Claro, cuando vos comes chancho, quedás impuro bajo la ley de Moisés ceremonialmente. Quedás impuro para poder vivir las demandas de Dios en torno al tabernáculo y al templo. Pero comer chancho no te hace impuro internamente, no te hace pecador. Es una carne más, es una entre cualquier otra carne. Lo que Jesús está haciendo no es anulando la ley, sino yendo más profundo que lo que ellos habían entendido de la ley. Él está hablando de otra clase de contaminación. Él está hablando de la contaminación del corazón, que es la contaminación que a Dios realmente le importa. Porque acá tenés un grupo de fariseos que no habían comido chancho en toda su vida, que se habían lavado sus manos infinidad de veces, pero que estaban planeando matar al Mesías para poder mantener su lugar de influencia en la nación. Esa es la hipocresía que Jesús está mostrando. Y por eso Jesús dice, en lo que importa realmente, nada de lo que pasa externamente contamina el corazón del hombre. El verdadero problema del hombre no está afuera, en las cosas que hace, está adentro. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Este principio, mira, ahí para que anotes en Marcos, en el pasaje paralelo, Marcos 7, 18 al 19, Marcos cita estas mismas palabras, dice, porque no entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y Marcos hace esta aclaración. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Lo que Jesús dijo, Marcos entendió que implicaba que todos los alimentos eran limpios. Ahora, esto era un golpe para la nación de Israel, que había centrado toda su atención en el cumplimiento de la ley y creía que por cumplir la ley estaban bien delante de Dios. Y el punto que Jesús está haciendo acá es la verdadera pureza tiene que ver con el corazón. Hay un juego ahí de conceptos que Jesús hace en este versículo entre salir y entrar. Salir y entrar. Que entra en la boca contamina el hombre, sino lo que sale de la boca. Salir y entrar es el concepto que Jesús está marcando acá.
Y en esto, Jesús es muy contundente con esto. El verdadero problema del hombre no está afuera, está adentro ya. El pecado no entra al hombre, sino sale del hombre. ¿Cuál es el problema del ser humano? Hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿no? Uno diría el problema del ser humano son sus líderes. Es la corrupción que hay en la política. El problema del ser humano está en los traumas, en las cosas que él vivió en su entorno cuando iba creciendo que lastimaron y que ahora hacen que este hombre sea un hombre resentido, un hombre que ahora va a replicar lo mismo que hizo, que recibió de afuera en otros. Y va a seguir pasando ese dolor a otras personas indeterminadamente. Entonces el problema está en la sociedad. El problema está en el cuerpo. Una persona tiene una enfermedad física y esa enfermedad física es la que le lleva a toda clase de malos hábitos. Entonces esta persona que tiene esta enfermedad se vuelve en un violador porque tiene un desorden, un desequilibrio físico que le vuelve en esta clase de persona. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Lo que Jesús está diciendo acá es, el problema del ser humano no viene de ninguna de esas fuentes. Nada de lo que está fuera del hombre contamina al hombre. Nada de lo que el hombre experimenta, nada de lo que el hombre recibe, nada de lo que otros le hacen, nada de eso es el problema real del hombre. Ahora vos me decís, pero Matías, lo que otros nos hacen sí nos afectan. Sí, pero no es lo que te contaminó. La contaminación ya estaba ahí. Y eso que vino de afuera solo dio la oportunidad para que la contaminación que ya estaba en tu corazón se exprese. Entonces Jesús dice, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, no es lo que, y estoy usando la palabra boca acá porque sigue con este tema de comer sin lavarse las manos. Entonces, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Es bastante claro esto porque esta ilustración es muy, muy oportuna. Porque muchos pasajes hablan de cómo la boca se vuelve en una ventana que manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces, cuando dice que lo que entra a la boca no contamina, sino lo que sale de la boca, lo que está diciendo es, pará un momento y escuchá las palabras que salen de la boca. No en los momentos en donde vos estás sobrio y cuerdo y controlándolas. Escuchá las palabras que salen en los momentos de ira. Escuchá las palabras que salen y vos vas a tener un cuadro de lo que hay en el corazón. Claro, esta persona que está enojada y está diciendo toda clase de barbaridades, esta persona se convence a él mismo de que él le está diciendo todas estas cosas porque la otra persona le afectó. Entonces, si él no me hubiese maltratado a mí, entonces yo no hubiese dicho todo lo que dije. O todo lo que está saliendo entró a través de malas influencias. Es como esa mamá que dice, mi hijo es muy bueno, el problema son sus amigos. Lo mismo piensan las demás mamás en cuanto a tu hijo, ¿no? Todos piensan lo mismo. El problema es el entorno, el problema son las otras personas que le están afectando y que le llevan en esa dirección. Y Jesús dice, no, lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca expresa lo que está en el corazón. Y el corazón es la fuente que controla toda la vida de una persona. ¿Qué dice la Biblia de la boca? Mirá ahí en Mateo 12, ya estudiamos este pasaje. Jesús le dice en el versículo 34 a estos mismos hombres, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la persona dice, no, yo no quise decirte eso. La verdad es que lo que dijiste, sí lo dijiste porque lo quisiste decir. Tal vez ahora te arrepentís de las consecuencias que tiene haberlo dicho, pero lo dijiste porque estaba en tu mente, estaba en tu corazón todo lo que dijiste. Es solo de la abundancia del corazón que habla la boca todo el tiempo. Entonces Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por una palabra vas a ir al infierno.
Pues si solo por una palabra, no, porque esa palabra es el testimonio visible de la condición de tu corazón. Tu corazón está corrompido y por eso vas a ir al infierno, ¿sí? Vas a ser condenado. En el Salmo 53, versículo 5, mirá cómo dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz del que encanta, por más hábil que el encantador sea. Un hombre que está endurecido, que no escucha la reprensión, por más hábil que sea el predicador, es como una serpiente sorda, que ahí en el Medio Oriente lo habrás visto en el dibujito, está con la flauta tratando de encantarla, pero se le viene encima y le pica y muere. ¿Y qué pasó si toqué bien la flauta? Era sorda y moriste. Esta es la tragedia. Este hombre que tiene veneno en su boca, como una serpiente, es sordo, su corazón está endurecido. Y por eso saca de su corazón la maldad que está ahí. Jesús, entonces, está tocando las fibras más íntimas y profundas de la vida de estos hombres. Estos hombres habían logrado crear esta imagen de piedad. Jesús los desenmascara. Al lado de estos hombres estaban los discípulos. Estos discípulos habían sido influenciados por los fariseos toda su vida. Habían ido a las sinagogas y los fariseos les habían enseñado la religión de las tradiciones. Para los discípulos, romper con esa historia y entender que lo que Jesús busca es un corazón transformado y no una religiosidad externa de apariencias, no iba a ser fácil. Así que vos ves cómo la historia continúa ahora con los discípulos sintiendo la presión de las palabras que Jesús acaba de decir y viendo el efecto que había tenido en los demás. Miren, para los discípulos no fue fácil romper con estas tradiciones por años. ¿Se acuerdan cuando Pedro, después que ya había resucitado, ascendido el Señor, en un momento la iglesia empieza a crecer y un día tiene una visión? Él ve que baja un lienzo del cielo con toda clase de animales y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, nunca en mi boca entró nada inmundo, nada impuro. No puedo comer de esos animales. ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo lo que yo he santificado. Fíjate, habían pasado los años y Pedro todavía creía que comer chancho le contaminaba. Seguía pensando eso. Aunque Jesús ya había enseñado, nada de lo que entra en el hombre contamina al hombre. No tiene que ver con lo externo, Pedro, tiene que ver con el corazón. Y el Señor tiene que seguir enseñando esta lección por mucho más tiempo. Pero ahora retrocediendo, Jesús está acá con los discípulos todavía. Ellos están acostumbrados a la religión de las apariencias. Y te lo traigo un poquito más cerca. Creo que todos estamos en peligro de habernos acostumbrado a las religiones de las apariencias. Y necesitamos esta exhortación. Así que Jesús, vienen los discípulos, versículo 12, y le dicen, entonces acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es muy cómica esta escena porque los discípulos parece que quieren ir y ayudar al Señor. Uy, metió la pata. Estos líderes son los que manejan toda la nación. Ellos son los que guardan la puerta y si queremos hacer una influencia tenemos que estar bien con ellos. Lo que Jesús acaba de decir fue muy duro. Es más, los discípulos capaz que estaban pensando, lo que acaba de decir Jesús está en contra de lo que la ley dijo. ¿Qué pasó acá? Y tal vez ellos están confundidos con a qué se refiere Jesús con estas palabras. Entonces vienen para ayudarlo a Jesús. Y la pregunta que le hacen, ¿no es cierto? ¿Sabes? Jesús, ¿vos sabés lo que está pasando? Él sabe todo. Él es Dios, Él conoce todos los corazones. Por supuesto que Él entiende. Y es más, Él dijo estas palabras para ofenderlos. Para que su sistema falso religioso sea expuesto.
La palabra que usa acá, los discípulos, le dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Esta palabra ofender es la palabra escandalizar, que se traduce en otros lugares, o tropezar en otros lugares. Entonces, ¿a qué se refieren ellos? Bueno, primero se refieren a que ellos se enojaron mucho con lo que Jesús dijo. Y es obvio que se van a enojar, ¿no? Toda su vida se centró en tratar de mantener la purificación, siguiendo las leyes y las tradiciones. Y ahora aparece este hombre y dice, todo eso no le sirvió de nada. Todo eso es hipocresía. Lo último que quiere un hipócrita es que vos le digas que es un hipócrita. Porque él ha estado manteniendo y protegiendo esta imagen y es lo más precioso que tiene. Ahora, ¿por qué Jesús los trata de hipócritas? ¿Por qué Jesús les muestra la verdadera condición del corazón? Él quiere que ellos tropiecen con esto. Ahora, ¿en qué manera? Él quiere que ellos se den cuenta de algo que solo van a ver si son confrontados. Ellos se han acostumbrado a proteger su imagen y ahora Jesús está sirviéndoles por amor, mostrándoles su verdadera condición, llamándoles a una fe genuina. El problema es que cuando un hipócrita es confrontado, él va a endurecerse más. Y esa confrontación, en vez de servir para librarle, si su corazón está endurecido, él va a tropezar, él va a caer. Esta situación le va a perjudicar, porque en vez de acercarlo a Cristo, le va a alejar más. Le va a llenar de resentimiento, le va a llenar de odio. Y el ministerio de Cristo hizo esto. Jesús expuso los corazones para que los que creen verdaderamente se acerquen y los que querían vivir en hipocresía se alejen. Eso es lo que tiene que pasar cuando el evangelio está siendo predicado. Eso es lo que tiene que pasar en una iglesia sana. La hipocresía tiene que ser expuesta. Y el que quiere seguir viviendo en el pecado, aparentando una vida de religiosidad, pero sin un corazón rendido a Cristo, que no quiere escuchar a Cristo, esa persona va a sentirse muy incómoda, como pasó con estos fariseos. Jesús no solo quiere lastimar, o sea, Él no está buscando ofenderles solamente por hacerles sentir mal. De hecho, yo busqué ahí en otros pasajes otras ocasiones en donde Jesús evita ofender a personas. Ahí, por ejemplo, en Mateo 17, 27, viene Pedro a preguntarle a Jesús qué hacía con una gente que le preguntó si Jesús iba a pagar o no el impuesto al templo. Y entonces Jesús le dice, los hijos no deberían pagar. O sea, Él es Dios, Él es el dueño del templo, no tendría que pagar ningún impuesto para el templo, ¿no? Pero para no ser de tropiezo, andá, tírala al suelo, saca el pez y en la boca del pez vas a encontrar una moneda, pagá por tu impuesto y el mío. Pero me llamó la atención esa expresión, para no ser de tropiezo. Jesús no quería que ellos tropiecen en esto. O sea, lo que no quería Jesús es que lo desacrediten por algo que no entendían y que todavía no habían aceptado. Entonces, pagale el impuesto y que sigan escuchando la predicación. Pero cuando estaban estos hipócritas frente a Jesús, ahí Jesús no tenía problema en ofenderles. La semana pasada yo les leí todo lo que en Mateo 23 Jesús dice de ellos. Todos los calificativos que usa para exponer la condición real del corazón. Jesús no tiene miedo de ofenderles porque la ofensa no viene por lo que Jesús dice. Por lo que Jesús está diciendo es la verdad. Y la está diciendo en amor para salvarles. La ofensa viene por la dureza de su corazón. Ellos no quieren a Cristo. Entonces en eso ellos encuentran tropiezo. Entonces los discípulos le preguntan, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Versículo 13, la respuesta. Pero respondiendo él le dijo, él no va a retroceder de esto. Él está diciendo la verdad y ellos necesitan escucharla. Así que lo que va a hacer Jesús es más, poner todavía más presión, diciendo estas palabras, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Él está pensando en el reino de Dios como un jardín
en donde el padre siembra sus propios cultivos. Pero crece en el jardín, planta que no fue elegida para estar en ese jardín. Crece propia de ese terreno. O tal vez como la parábola de la cizaña, el enemigo vino y sembró la cizaña, ¿no? Pero la cuestión es que esta no es la que sembró el Padre. Entonces Jesús está usando este cuadro para decir que estos hombres que se jactan de una vida tan religiosa, estos hombres en realidad no son parte del reino. ¿Por qué no son parte del reino? Porque no tienen la pureza que a Dios realmente le importa. Lo que está diciendo es esto: cumplir con todas las regulaciones ceremoniales no te ayudaría en nada para ser uno de aquellos que el Padre eligió para que estén plantados en su huerto y disfruten de su reino. No se trata de esto. Ser uno de los que el Padre plantó en el reino tiene que ver con otra condición. Es una condición del corazón. Y acá hay también una advertencia muy dura contra estos hombres. No solamente que no son plantadas por el Padre, sino que serán desarraigadas. Y acá Jesús está hablando del día del juicio final, lo mismo que vimos cuando vimos la parábola de la red, que juntan todos los peces y se paran, o el trigo y la cizaña, en donde se arrancan primero la cizaña y se la quema y después se guarda el trigo. De nuevo Jesús está diciendo, estos hombres que son religiosos, que solo guardan tradiciones, pero sus corazones no han sido transformados, ellos van a ser arrancados, sacados de todos los beneficios del reino y tirados afuera. Así que el versículo 14 va a decir cómo el pueblo de Dios se debe relacionar con ellos. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Lo que Jesús está diciéndole a los discípulos, no tengan nada que ver con estos hombres. Tenés que entender de que hasta este momento estos hombres habían sido los líderes espirituales de estos discípulos. Ellos habían ido a la sinagoga semana tras semana. De ellos habían aprendido la ley. Pero Jesús ahora les desenmascara y le dice, son hipócritas, solo cumplen lo externo, pero no han sido transformados. Ellos están fuera del reino. Así que ahora, aléjense. Dejadlos, tiene que ver con eso. Aléjense, no tengan nada que ver con ellos. O sea, ya no vayan más a escucharles enseñar. No busquen sus videitos en YouTube. No reciban nada de influencia. Porque la religión de las tradiciones y la religión de la hipocresía, la religión de los ritos externos y de la justicia propia no es algo inofensivo. Es algo sumamente peligroso. Escucharles, darles tu corazón, seguir sus consejos, sería una locura tan grande como poner de líder y de guía a una persona que está peor que las personas a las que él quiere guiar. Esta es la condición de estos hombres. Estos hombres pretenden ser líderes, pero los llama acá, son ciegos, guías de ciegos. ¿Sabes que ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 24, Pablo describe qué creen de sí mismos los fariseos? ¿Qué creían en su tiempo? Pablo fue un fariseo, así que él entiende lo que pasa en los círculos íntimos de los fariseos. Y en Romanos 2, 17 dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso es lo que ustedes creen, ¿sí? Ustedes son la guía, los mentores, los instructores de todos. Mira lo que le dice ahora Pablo. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Esta es la condición. Son hombres que se presentan como maestros, pero sus vidas son inconsistentes. Es solo apariencia. En la realidad, sus corazones son tan perversos como el de la gente a los que ellos les prometen guiarles hacia Dios. Su vida de hipocresía se ve en que ellos no están viviendo de acuerdo a lo que ellos están diciendo. Su imagen, sus palabras son solo una cortina de humo. Sus corazones no han sido transformados. Y entonces, este es el peligro. Son ciegos guías de ciegos. La segunda parte dice, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que está diciendo Jesús acá es que el Hijo de Dios tiene que tener celo por la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es el evangelio bíblico de la justicia que Dios da por medio de la fe y no del mérito propio. Es el evangelio bíblico que nos muestra que Dios salva al peor de los pecadores, pero que esa salvación implica una transformación de esa vida. Es el evangelio bíblico que muestra las demandas del evangelio. Creer en Cristo no es solamente profesar a Cristo, sino es ser transformado internamente, es amar a Cristo, es vivir una vida de obediencia a Él, un deseo por la santidad. Ese es el evangelio bíblico. El falso evangelio es un gran peligro para todo este mundo, incluyendo a los discípulos mismos de Cristo. Y por eso Jesús les dice, déjenlos. Déjenlos. No me importa quién tenga reputación de ser maestro de qué. Cualquier persona que no está enseñando lo que Jesús enseñó de la verdadera pureza que Dios demanda, debe ser abandonado, dejado a un lado, no escuchado. ¿Por qué? Porque escucharlo es ponerte atrás de un hombre que se está dirigiendo a un pozo. Él va a ser destruido y vos atrás de él. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. En un sentido, es muy valioso este cuadro porque vos ves a los fariseos endurecidos, no queriendo escuchar a Jesús. Pero el contraste completo vos ves acá con un hombre que quiere entender. Pedro todavía le falta mucho. Muchas cosas no entiende todavía. Pero en esta pregunta vos ves, él está hablando por todos los discípulos, vos ves cuánto él desea entender. Esta es una de las marcas más claras y visibles de un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios es una persona dócil, dispuesta, sedienta, que quiere recibir, que quiere entender. Justo esta semana estábamos estudiando en el culto del CCP el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quién va a entender la palabra de Dios? Bueno, acá está diciendo que cuando Dios expone su palabra, o sea, la palabra exponer ahí significa literalmente abrir. Cuando Dios abre la puerta para que entre luz, puedo ver y entender. Pero ¿cuál es la condición? ¿A quién Dios le va a abrir la puerta para que vea el sentido de la palabra de Dios? A los simples. Hace entender a los simples. ¿Quién es un simple? Un simple es una persona enseñable. Es una persona con un corazón dócil, dispuesto, abierto a recibir la instrucción. Y este es Pedro. Pedro viene ahora al Señor. Señor, explícanos esta parábola. La parábola a la que se está refiriendo es lo que acaba de decir Jesús en cuanto a la comida. No lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Y Jesús responde en el versículo 16, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Lo que da a entender Jesús es que Él espera que sus discípulos aprendan. Ya estuvieron al lado de Él por mucho tiempo. Y Jesús ya les había enseñado muchas veces de qué se trataba el reino de Dios y de la justicia verdadera. Y ya les había hablado de la hipocresía de los fariseos. Pero lo que ahora había dicho Jesús era demasiado.
demasiado para que ellos lo procesen. Jesús le dijo, lo que entra no contamina al hombre, hizo limpio todos los alimentos y ahora están consternados. Es demasiado para digerir. Así que Jesús, en estas palabras, muestra que Él espera que sus discípulos aprendan, pero a la misma vez va a demostrar su disposición a seguir enseñándoles. Él no tiene problema, Él va a volver a enseñarles. Él va a ser paciente, misericordioso. Así que, versículo 17, va a venir una explicación. Así que pasamos, mira, Jesús le habla primero a los fariseos y les confronta. Después le habla a las multitudes y les explica. Y ahora va a terminar hablándole a sus discípulos de cosas aún mucho más puntuales y específicas. Este mismo principio, pero aún con mucho más luz y claridad. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Lo que Jesús está diciendo, las cosas de esta vida, las actividades, no afectan el corazón del hombre. La comida, si tomamos, es solamente cuestión de tiempo para que vuelva a salir. Entra la comida, pero sale de nuevo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. El corazón es lo que importa. El corazón es lo que Dios ve. Y lo que está diciendo acá es que la fuente de contaminación de toda tu vida está más cerca de lo que vos pensabas. Para ver cuál es el problema de tu vida, no tenés que salir a buscarlo en algún otro lugar. El problema real está tan cerca como lo está tu propio corazón de tu vida. Ahí es donde está tu problema. El corazón es lo que está contaminando toda tu vida. Así que en el versículo 19, Jesús va a dar una lista de pecados como ejemplo de cómo el pecado del corazón contamina toda la vida. Acá tenemos una lista de 7 pecados. Marcos va a ampliar esta lista, nos va a dar 13 pecados que Jesús dijo en esa conversación. Entonces, esto no es una lista comprensiva, es una lista ilustrativa. Jesús está diciendo, esto es lo que quiero que veas, cómo el corazón se refleja por lo que hago. Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, habla de nuestro corazón en las expresiones más horribles que hay. Cuando Jesús ahora va a describir de que del corazón salen todos estos pecados, vos tenés que entender la gran mugre que hay en nuestro corazón. Aún un pecado más grande del que nadie de nosotros conoce. Nuestro corazón es tan engañoso y perverso que la Biblia dice nadie lo puede llegar a conocer. Nadie puede ver las profundidades de la maldad que están ahí en tu corazón. Cada vez que tu boca se abre, es un testimonio de la maldad que hay adentro. Cada acción es un testimonio de la maldad que hay adentro. Claro, vos podés fingir por un poco de tiempo, vos podés convencer a otros y engañar, vos podés controlar hasta cierto punto, pero tarde o temprano tu corazón se va a expresar por lo que sale. Entonces, cuando leemos lo que hay en el corazón del hombre, podríamos ver ahí, en el pasaje de Génesis 6:5, todo designio del corazón de ellos de continuo, solamente el mal. Jeremías 17:9, engañoso y perverso, más que todas las cosas. En Romanos 3:10 al 18, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus ojos. Tito 3:3 describe también el corazón con estas palabras: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición en la que el hombre nace en este mundo. Esa es la condición en la que avanza durante toda su vida. Y si bien él se puede esforzar para dar una apariencia de bondad, su corazón está desesperadamente corrompido. Ese es el corazón de cada niño, que el mundo lo trata como un ángel y la Biblia lo describe como totalmente depravado, totalmente corrompido.
Todas estas palabras lo describen perfectamente. A los padres nos cuesta asumir eso de nuestros hijos pequeños porque les tenemos cariño y hay muestras de afecto y disfrutamos de esa relación. Pero de repente algo pasa y vos te sorprendés y no deberías, porque la maldad que hay en su corazón es inimaginable. Hay un universo de maldad. Y ese corazón va a seguir en ese camino y en esa trayectoria de maldad hasta que sea transformado y purificado. Y lo que Jesús está diciendo, ¿cómo podríamos pensar de que solamente por lavarnos las manos antes de comer vamos a tener un corazón bueno y puro que ame a todos? Es como pensar que porque le digo a mi hijo que le pida perdón a su hermanito porque le acaba de pegar con un palo en la cabeza, su corazón cambió. No cambió en lo absoluto. Él le va a pedir perdón porque sabe que más le conviene pedirle perdón, ¿no es cierto? Él le va a pedir perdón, pero es solamente una forma más de seguir haciendo lo que él quiere. El corazón no va a cambiar por nada de lo que hagamos externamente. No va a cambiar por ningún método de disciplina que podamos usar. No va a cambiar por ninguna enseñanza, por ninguna cantidad de tiempo que pasemos en cultos familiares. El corazón no cambia con lo que está afuera, así como el corazón no es afectado por la comida que comemos. Si como sin lavarme las manos, no voy a ser más pecador. Si me lavo las manos, no voy a ser un santo porque me lavé las manos. Jesús lo está diciendo como algo obvio. Del corazón salen, mira lo que sale del corazón. Salen los malos pensamientos. Esa palabra malo pensamiento, lo que interpreto es que es la categoría amplia a la que van a conectarse todos los demás. Los malos pensamientos es todas las clases de malos pensamientos, incluyendo los homicidios. ¿De dónde viene el homicidio? ¿Se acuerdan que Jesús explicó esto en el capítulo 5 de Mateo, cuando le dijo, ustedes habían oído no matarás, pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano va a ser culpable delante del juicio? O el que le dice fatuo, o el que le dice necio. Si una persona le dice necia a su hermano, dice Jesús, va a ir al infierno. ¿Cómo puede ser por algo tan menor? No, no, no. No vas a ir al infierno por decirle necio, vas a ir al infierno por la corrupción del corazón que se expresó en ese momento en una palabra que salió de ese corazón. El corazón es el problema, no es la palabra. Yo puedo cortarme la lengua para no decir más malas palabras, pero eso no va a cambiar el corazón. Lo que entra en el hombre, lo que viene de afuera, no puede cambiar la condición del corazón. Los homicidios vienen del corazón. Cada vez que vos ves un asesinato, eso es lo que culminó un largo proceso de pensamientos que llevaron hasta ahí. Por eso Jesús está tocando ahí. El problema es el corazón, el problema son los pensamientos. Toda clase de malos pensamientos. Los homicidios vienen de los malos pensamientos. Los adulterios. Cuando estoy en un compromiso matrimonial y rompo el pacto con la mujer con la que entré en ese pacto, esto no vino de la nada. No fue un accidente, sino que nació en los pensamientos, en las intenciones del corazón, en la imaginación. Esa mente que generó ese patrón ahora va a cosechar el fruto cuando se concrete el acto y sufra las consecuencias. De los pensamientos viene las fornicaciones, los hurtos. O sea, ¿cómo llega una persona a robar? Bueno, antes del robo, ¿no es cierto? Hay envidia que me hace pensar, yo debería tener lo que el otro tiene en vez de haber contentamiento. Hay deseos que me dominan. Y entonces tener esto es más importante que el daño que yo le haría a cualquier otra persona al sacárselo por la fuerza. El robo, el falso testimonio, las blasfemias. Jesús está dando una lista de pecados que cualquier judío hubiese puesto en la lista de lo más vil que hay en este mundo. Y Jesús está diciendo todo esto viene del corazón. Entonces el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas terminan corrompiendo y destruyendo todo. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? El verdadero problema del hombre está en su corazón. Es un corazón pecador.
Es un corazón que no ha sido transformado. Es un corazón lleno de toda esta maldad que va a expresarse en muchas formas y va a destruir todo a su alrededor, hasta llevarle a la condena eterna. Y los fariseos no lo entienden. Ellos creen en una medicina superficial. Vení a nuestra iglesia, cumplí con nuestras regulaciones, hacé todo lo que te decimos y vas a estar bien. ¿Dónde van a estar esos fariseos? En el pozo. Son ciegos, no entienden cuál es el problema. Se creen los maestros, pero están solo guiando a todos los demás hacia la misma condenación a la que ellos están yendo. Ciegos, guías de ciegos. Podemos terminar entonces pensando en nuestras vidas frente a este pasaje. Y la primera pregunta es, ¿estamos satisfechos con una santidad superficial? ¿Estamos satisfechos con una santidad superficial? ¿Te sentís un buen cristiano porque estás cumpliendo con normas, cuando en realidad tu corazón está muy lejos de la apariencia que estás queriendo dar? Eso es lo que a Dios realmente le importa, ¿no? O sea, vos podés venir a la iglesia y hacer muchas cosas frente a los demás. Podés convencernos a los demás. Vos podés venir a la iglesia y tratar de ganar el favor de los demás con tu servicio, con tus actividades. Pero pregúntate, ¿cómo es mi vida en casa? Fuera del reflector, cuando siento la libertad de poder expresar lo que realmente pienso y lo que realmente siento. ¿Qué sale ahí del corazón? Eso es lo que realmente sos. Eso es lo que realmente hay. Entonces nos conformamos, estamos satisfechos solo con una santidad superficial o estamos ansiando que Dios nos transforme desde el interior hacia todas las áreas de nuestra vida. Esta transformación es una transformación que no terminó el día de tu salvación. Aún hay mucho por aprender, hay mucho en lo que crecer, pero ¿entendés que eso es lo que Dios se propone? ¿Entendés que lo que Dios quiere hacer es limpiar todo el interior y a partir del interior poder limpiar tu vida exterior también? Lo otro que pensaba es, hasta que el corazón sea cambiado, las acciones externas nunca van a agradar a Dios. Entonces, si nuestra mente está cargada de pensamientos pecaminosos, no debemos pensar que nuestras acciones son agradables al Señor. Lo que Dios mira es el corazón. Esa es la pureza que Dios está buscando, no solo la externa. Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Esto es lo que marca la verdadera vida espiritual. Un corazón que busca la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. ¿Qué hacemos para tener ese corazón? ¿Cómo se transforma un corazón totalmente corrompido en un corazón que busca la santidad y que es capaz de vivirla? Bueno, yo decía al principio, esto no lo puede hacer ninguna actividad humana. Esto es un milagro. Es una obra que Dios hace en el corazón. Pero si vos te estás haciendo esta pregunta, ¿cómo tengo un nuevo corazón? Tengo una buena noticia. Esto es una evidencia que la gracia del Señor está obrando. Porque los fariseos no estaban preguntando cómo tener un nuevo corazón. Ellos estaban resentidos de que Jesús le esté diciendo hipócritas. Si vos estás pensando, Matías, ¿cómo hago para tener un corazón transformado? Y no solamente buscar las apariencias. Eso es una evidencia de la gracia obrando en tu corazón. Y cuando vos escuchás la voz del Señor, ¿qué es lo que tenés que hacer? No endurecer el corazón, responder en fe. Lo que tenés que hacer es clamar al Señor. Es decir, Señor, ese es el corazón que yo quiero. Señor, yo quiero una vida transformada, pero no solamente en lo exterior. Quiero que cambies la inclinación de mi corazón. Quiero un nuevo corazón capaz de vivir una vida de obediencia a ti. Orá a Dios. Ahí es donde tenés que ir, a orar. Ninguna cantidad de oraciones salva a una persona. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Si vos haces una oración como un rito para cumplir y llenar un casillero más de tu vida espiritual, estás en la misma. Seguís siendo un fariseo, seguís buscando solamente lo externo. Pero si vos te sentís cargado por tu pecado y ves tu necesidad de santidad, una que solo Dios te puede dar, lo que tenés que hacer es clamar a Dios. Tenés que ir a orar. Tenés que pedirle al Señor que Él te transforme y que Él te salve. Y si es que vos ya has clamado al Señor y vos has entendido esto, tal vez todavía estás en el proceso en el que los discípulos estaban. Todavía necesitas ser limpiado de falsas ideas, de falsas enseñanzas que tal vez han venido de influencias que has tenido en el pasado o de tu entorno, en donde se siguen pegando a vos estas prácticas externas que te hacen sentir más espiritual solamente porque haces eso. Y como los discípulos tenés que ser limpiado de eso con esas palabras. Nada que entre al hombre contamina al hombre. Es lo que sale del hombre. Toda tu atención tiene que estar puesta en la santidad real, en la pureza del corazón. Poné todo tu esfuerzo, toda tu intención en eso y el Señor se va a encargar de limpiar todo lo demás. Cuando se limpie lo de adentro, entonces va a ser limpio lo de afuera. ¿Sí? Oramos, Padre, gracias por este pasaje que, Señor, confronta nuestro corazón, tal como lo hizo con el de tus discípulos. Y son duras estas palabras. Te ruego, Señor, que hallen cabida en el corazón de todos los que están escuchando. Que nadie la rechace, que no tropiece en esta palabra, que no se endurezca más, sino al contrario, que busque realmente con humildad un corazón íntegro, puro delante de ti. Porque sin esto, Señor, van caminando hacia el pozo. No quisiéramos verle, Señor, caer ahí, en el pozo eterno, en el pozo del abismo eterno. Salva a los que aún están engañados y afirma el corazón de los que hemos creído aún esta verdad. Te encomendamos todo esto a ti en nombre de Jesús. Amén.